Amigos, pues ya hemos visto todos los gabinetes que hemos hecho de la parte baja de esta sección, de donde va nuestro refri, nuestros hornos. Ya vimos cómo hacer los módulos laterales, el módulo del horno, la compañera, la alacena extraíble. En este video vamos a ver cómo hicimos toda esta sección, todo el módulo superior arriba de nuestro refri, hasta la vista que tenemos allá en la parte de arriba. ¿Quieres aprender a hacerlo? Quédate hasta el final de este video que ya vamos a comenzar. Estamos echando una vista. Amigos, efectivamente, este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Amigos, pues todos estos gabinetes de esta sección del refrigerador y los hornos tienen 60.8 centímetros de profundidad. Están armados, por supuesto, con listonado de 18 milímetros de Okume. Por supuesto, están hechos adecuados al espacio, es decir, a medida. Así es como se debe de hacer. Pero si te quedara alguna duda sobre el proceso de armado, el cortado de estos gabinetes, por favor háznoslo saber en la caja de los comentarios, que como siempre estamos felices de responderte todas tus dudas. Bien, vamos a continuar con esta sección de los módulos que van en el refri. Vean que ya tengo aquí uno más, pero este va a ser la continuación de ese gabinete superior y va a continuar hacia arriba del mueble. Bien, quiero comentarles algo sobre este gabinete, que lo normal hubiera sido dividir esta división, ponerla al centro y hacer los entrepaños iguales. Sin embargo, la he recorrido para que coincida esta línea con mi gabinete de abajo, y a la hora que haga yo esas puertas, pues me coincide la línea. Ahora bien, tengo dos aquí porque son dos módulos. Voy a pegar una vista aquí o un tramo de listón para que también me quede doble, y a la hora de colgar mis puertas me quede mejor la línea. Esa es la idea de mover la división aquí y hacer que coincida. Pues finalmente aquí, como pueden ver, ya tenemos armada toda la sección arriba del refrigerador. Estos dos gabinetes están unidos mediante pegamento que vamos a dejar secando. Esto es nuestra vista superior de nuestra cocina. Vamos a prepararla exactamente al tamaño para poner esta primera pieza y de ahí seguimos con las puertas. Bien, podemos proceder a poner nuestra vista superior, que ya tenemos aquí. Le he pegado estos refuerzos para que podamos hacer la fijación. Vamos a ponerlo. Listo, ahí lo tenemos, ya está la vista superior. Ya tengo las puertas que van ahí, tanto en la parte de arriba como en lo que es nuestro módulo de los hornos. Vamos a proceder a instalar estas puertas. Recuerden que ya tengo un video en el canal de cómo hemos hecho o cómo sacamos las medidas de esas puertas. Si no las has visto, te dejo por aquí el enlace para que lo puedas checar. Voy a preparar las puertas para colgarlas. Vamos a poner nuestra primera puerta. Justo así, vamos a poner la que sigue.
Con nuestra vista puesta y con todas las puertas de este gabinete hemos puesto las jaladeras, pero arriba del refri vamos a añadir una vista que vamos a poner a continuación. Para finalmente poner el refrigerador en el espacio que ya dejamos para este y así dejar terminada toda esta sección. ¿Qué les ha parecido este módulo que hicimos en la parte superior? Ha quedado ahora sí completa esta sección de nuestra cocina. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que estamos haciendo para la construcción completa de esta cocina, así es que si no quieres perder detalle o te has perdido alguno de los videos anteriores, por aquí te dejo el enlace para que puedas checarlo. Como siempre, por aquí te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedas checar.